Bienvenidos a Teoría Integral de la Personalidad. En este video vamos a comenzar tu entrenamiento personal para que tú puedas tener control sobre tu personalidad y para que puedas, sobre todo, detener tu sufrimiento personal. Las causas del sufrimiento personal las podemos explicar de muchas formas. La primera de ellas sería considerar que tú estás sufriendo porque tienes problemas o necesidades sin resolver. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque los componentes que conforman tu personalidad, tu mente o tu cerebro no están funcionando adecuadamente por algunas circunstancias. Lo primero que tienes que saber para poder entender cómo funciona la personalidad es que en teoría integral de la personalidad hemos dividido esa personalidad, tu personalidad, en tres componentes que son esenciales. Uno, una esfera racional o pensamiento, una esfera emocional y una esfera física. Si alguna de estas tres esferas falla, tu personalidad en el intento de solucionar los problemas que tienes en la vida va a fallar. Y entonces se van a presentar conflictos, se van a presentar desajustes, se van a presentar fracasos en ese intento de solucionar nuestros problemas o nuestras necesidades. En videos especiales vamos a explicar cómo funciona cada una de estas esferas, la esfera física, la esfera emocional y la esfera racional. Las debilidades que tienen, las virtudes que tiene cada una de estas esferas y qué podemos hacer para limar esas asperezas, para limar esos errores. Una de las finalidades principales de este video es resolver las dudas más importantes que puedas tener al decidir curarte o mejorar tu personalidad con teoría integral de la personalidad. La primera de esas dudas muy elementales, ¿en cuánto tiempo voy a ver resultados? Fíjate que teoría integral de la personalidad es una teoría muy poderosa para lograr resultados a corto plazo. Desde el primer día que tú comienzas a practicar los ejercicios y prácticas, es que comienzas a ver resultados, pero estos resultados van a ser paulatinos. No esperes que tu personalidad vaya a cambiar de la noche a la mañana en forma mágica. No, aquí no existe eso. Obviamente los resultados se comienzan a ver en forma paulatina, es decir, la mejoría se comienza a ver desde el primer día en que tú comienzas a practicar las técnicas de teoría integral de la personalidad, pero esa mejoría va a ir en incremento y en incremento. Aquí en este asunto de en cuánto tiempo voy a ver resultados, pues también hay muchas variantes, ¿no? Dependiendo de la gravedad de tu problemática, de si tu problema tiene solución o no tiene problema o no tiene solución, de cuánto empeño pongas tú en seguir las instrucciones al pie de la letra. Una cosa se te aclara: cuando se te dan ciertas instrucciones que debes seguir y no las cumples, pues no esperes resultados. Obviamente vas a tener recaídas y eso lo vas a comprobar tú mismo, ¿no? Vas a comprobar tú mismo que una práctica que se te recomienda es efectiva porque vas a ver los resultados inmediatos. Pero cuando tú vuelvas a fallar, vuelvas a los antiguos hábitos, a los antiguos errores de siempre, es obvio que tengas recaídas. Entonces, todo depende de muchos factores, pues. Pero la buena noticia es que los ejercicios que se te dan son ejercicios que están muy cuidadosamente estudiados y son ejercicios que están basados en los principios generales de cómo funciona el cerebro. Entonces, aquí no puedes decir, a mí no me va a funcionar. No, claro que te va a funcionar porque pues, tú tienes un cerebro igual que cualquier ser humano. Entonces, como son esos principios basados en las leyes de la mecánica cerebral universal, pues son ejercicios que sí o sí dan resultados siempre y cuando tú sigas las instrucciones al pie de la letra, tengas empeño, seas constante, seas reiterativo en la aplicación de esos ejercicios. Ahora, teoría integral de la personalidad es una teoría que se debe aprender para practicar de por vida, aun cuando ya te hayas curado. ¿Por qué?
porque volvemos a lo mismo. Si vuelves a los antiguos errores de comportamiento, pues otra vez vas a tener deficiencias en tu comportamiento. Entonces, las buenas noticias, pues, es que teoría integral de la personalidad sí es muy efectiva. Seguimos un principio de un gran filósofo, de un gran psicólogo, William James, que decía, toda filosofía que no se puede llevar a la práctica no sirve para nada. Entonces, en teoría integral de la personalidad, cuidamos mucho ese principio llamado pragmatismo, en donde realmente lo que te recomendamos te va a ser tremendamente útil para componer tu personalidad. La siguiente pregunta que te harás es, ¿en realidad se puede llevar una terapia psicológica a través de un curso? Pues te digo que sí. Con teoría integral de la personalidad sí es posible. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a suponer que cuando tenemos problemas de conducta tenemos que ir con el psicólogo, y es lo correcto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tomar una terapia individualizada y tomar un curso de mejoramiento de la personalidad, de perfeccionamiento de la conducta, ya sea a través de un libro, a través de un curso, a través de, no sé, cualquier otro recurso de ese tipo? Pues sí, sí hay diferencia, la verdad, ¿no? En primer lugar, dependiendo de la calidad del psicólogo, de la calidad del terapeuta que te vaya a atender, esa es la primera variante. La segunda es que cuando tú recibes una atención personalizada, pues obviamente tienes más probabilidades de que el psicólogo entienda cuál es la problemática que te afecta, o el terapeuta, y te dé las indicaciones más personalizadas. Esa es la gran ventaja de la terapia personalizada, pero no es indispensable. Con teoría integral de la personalidad sí es posible mejorar tu personalidad a través de otros sistemas de información. En este caso, te estamos ofreciendo este curso, pero además te voy a recomendar que potencies el poder de este curso a través de la lectura del libro especial que hay para el público de teoría integral de la personalidad. El libro se va a publicar en dos versiones, una para profesionales de la salud y otra para el público en general. En este libro tú vas a ver muy ampliados todos los conceptos que aquí en forma de video los vas a ver, pues obviamente muy resumidos. El libro tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas del libro? Que la información se amplía mucho. ¿Cuáles son las desventajas? De que no hay medios audiovisuales. Una imagen dice más que 1000 palabras, pues esa es la ventaja también de los recursos audiovisuales, ¿no? Que a través de, por ejemplo, un video, tú vas a poder entrar a la anatomía del cerebro, entenderla con más facilidad, porque son recursos audiovisuales. Los dos tienen sus debilidades. En un video, la información se tiene que resumir, se tiene que compactar, porque no podemos hacer videos muy largos, pero la ventaja que tiene es que como son recursos audiovisuales, la información también es muy poderosa, muy potente y nos puede beneficiar enormemente. Entonces, la mejor manera de sacarle provecho a teoría integral de la personalidad es utilizando ambos recursos. Uno, los recursos audiovisuales expresados a través de estos videos, y compra el libro para que puedas fortalecer en tu casa con todo el tiempo, con la calma, que puedas ampliar los conocimientos, penetrar más profundamente en ellos a través de los conceptos didácticos propios de la lectura. La otra pregunta que te puedes hacer, ¿quiénes se pueden beneficiar de teoría integral de la personalidad y quiénes no? Los ejercicios que se recomiendan en teoría integral de la personalidad pues son realmente muy poderosos y realmente generan un efecto dentro de la mecánica cerebral, dentro de la fisiología cerebral, dentro de los neurotransmisores del cerebro, ¿no? Son ejercicios que realmente hacen tanto o más efecto que un medicamento. Por lo tanto, algunas personas podrán no ser candidatas a beneficiarse. De hecho,
Vamos a recomendar, por ejemplo, que las personas que tienen trastornos psicóticos graves, diagnosticados, ya sea trastorno bipolar, esquizofrenia y todas esas cuestiones, no utilicen teoría integral de la personalidad porque necesitan ellos una vigilancia médica muy estricta. Entonces, no es que no puedan beneficiarse de teoría integral de la personalidad, pero es tan delicada su problemática que ahí en ese caso lo mejor es que estén asesorados por un profesional de la salud simultáneamente. Es mejor para evitar riesgos. Estas personas no son candidatas a beneficiarse de teoría integral de la personalidad. En mi consultorio sí serían candidatas. ¿Por qué? Porque pues, podríamos tener la vigilancia. Hemos tratado, por ejemplo, con efectividad trastorno bipolar, pero bajo estricta vigilancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los estados de ánimo son, sobre todo en trastorno bipolar, los estados de ánimo son muy variantes y cualquier ejercicio que pueda alterar el sistema límbico puede enviar a una crisis a una persona con trastorno bipolar. De ahí en fuera, el resto de las personas, la gran mayoría, pues pueden beneficiarse de teoría integral de la personalidad. Otra limitación que tiene integral de la personalidad es en los pacientes que tienen deficiencia psicomotriz por nacimiento o por cualquier causa, ¿no? Estos pacientes, pues obviamente ellos no van a entender los conceptos, son conceptos abstractos, son conceptos complejos, y aunque son difíciles de explicar, nosotros lo explicamos de la manera más fácil posible para que casi cualquier persona de inteligencia mediana pueda beneficiarse del contenido de teoría integral de la personalidad. Si tú tienes un problema digestivo, tú puedes ir con el médico y que el médico te haga el diagnóstico preciso de cuál es tu caso, ¿no? Ya sea una enfermedad de Crohn, una gastroenteritis, úlceras, gastritis, etcétera, ¿no? Esas serían las causas individuales de tu trastorno digestivo. Pero también podrías entrar a internet y decir, bueno, estoy enfermo de mi sistema digestivo, ¿cuáles son las recomendaciones generales que hay para las personas que tienen problemas digestivos? Pues son estas y estas otras, ¿no? Cuidar la alimentación, no abusar de los irritantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú aplicas esos principios generales, tu sistema digestivo va a mejorar. Aquí es lo mismo. Nosotros cuando entendemos cómo funciona nuestra personalidad, cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, cuando entendemos cómo funciona nuestra mente desde el punto de vista general, pues entonces vamos a corregir, a tener mayores posibilidades de corregir los errores que estamos cometiendo y vamos a mejorar en nuestra conducta. Entonces esto es lo que hace posible que teoría integral de la personalidad pueda publicarse a manera de curso, a manera de libros, a manera de medidas generales que ayuden a las personas a solucionar esos problemas personales, a solucionar ese sufrimiento personal que nos lastima tanto. La vida nos duele a todos de una forma o de otra. Nos duele en distintos grados. Otra aclaración importante que hay que hacer es que no necesitas estar enfermo psicológicamente para beneficiarte de teoría integral de la personalidad. También pueden beneficiarse aquellas personas que estén más o menos estables, que estén adaptadas al sistema de la vida, ¿no? Al medio. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir que somos perfectos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos ignorancia, todos tenemos conflictos emocionales. Todos somos víctimas también de nuestros instintos corporales que a veces nos llevan a problemáticas severas, por ejemplo, una sexualidad mal controlada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que teoría integral de la personalidad es útil en muchas formas para todas las personas, sea que estén enfermas o no, que estén sufriendo o no estén sufriendo, o que su dosis de sufrimiento no sea tan grave para considerarse
una enfermedad psíquica. Ahora, teoría integral de la personalidad también tiene distintos enfoques. Sirve teoría integral de la personalidad para, por ejemplo, lo que más te puede interesar a ti es cómo detener tu sufrimiento personal. Para eso te puede servir. Pero también te puede servir si tú tienes problemas en las relaciones familiares, si no sabes cómo convivir con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, etcétera, ¿no? También puede servir para el enfoque social, es decir, los seres humanos tenemos conflictos de convivencia social tan severos que estamos llevando, ¿no?, que estamos llevando al planeta Tierra a desajustes climáticos tan terribles que nos puede ocasionar riesgo de sobrevivencia como especie. Entonces, teoría integral de la personalidad ha analizado todas esas causas, las causas del sufrimiento personal, las causas del sufrimiento familiar y las causas del fracaso en la interacción social. Pero este curso está exclusivamente destinado a enseñarte a ti cómo detener tu sufrimiento personal. Regresando al intento de volver a explicar por qué está sufriendo, podemos explicar ese sufrimiento de muy distintas formas, todas válidas. Por ejemplo, ya dijimos que tu sufrimiento se debe a que tienes problemas o necesidades no resueltas. También lo podemos explicar diciendo que estás sufriendo porque no sabes controlar tus emociones, o porque no sabes pensar, o porque no tienes control sobre tus instintos corporales, tu cuerpo está mal educado. O también lo podemos sintetizar todo esto porque no estás manejando correctamente tu sistema límbico, porque tu amígdala cerebral está mal entrenada, porque no sabes manejar los circuitos de placer y de castigo del cerebro. Tú dirás, ¿qué es esto? No te preocupes, después te lo vamos a explicar, pero todas estas afirmaciones, todas son correctas. O sea, son simplemente distintos ángulos de enfocar o distintas visiones para enfocar la problemática. A fin de cuentas, lo que está sucediendo es que no estamos sabiendo manejar adecuadamente todas esas energías psíquicas que componen nuestra personalidad. No sabemos manejar las energías psíquicas que componen nuestro sistema límbico o nuestro sistema emocional. Entonces, como estamos hablando de no saber, estamos hablando de ignorancia. Y es lo primerito que tendríamos que hacer. Para poder detener tu sufrimiento personal, lo primero que tenemos que hacer es detener ese sufrimiento. ¿Cómo? Primero, metiendo información correcta aquí, a la parte mental, a tu esfera racional. Es decir, que tú sepas, entiendas cómo funciona tu sistema defensivo, cómo funciona tu sistema límbico, cómo funcionan tus circuitos de placer, cómo funcionan tus circuitos emocionales, cómo funciona tu pensamiento, qué importancia tiene el cuerpo y las sensaciones en toda esta problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, meter información. Y para ello vas a tener que obligadamente pues aprender lo que nunca te han enseñado, porque estoy seguro que tú pues difícilmente has oído hablar de la amígdala cerebral, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones tiene? A lo mejor es la primera vez que escuchas también circuitos de placer-castigo. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan igual? ¿No? O bueno, del pensamiento todos hemos oído hablar porque pues obviamente es una rutina, pero lo que a lo mejor no sabes es cómo controlar o cómo educar adecuadamente tus pensamientos, de qué manera tu cerebro pensante puede dar mejor rendimiento, qué errores cometes en la esfera de tus pensamientos, ¿no? Otra manera también de explicar el sufrimiento que es extremadamente sintética y útil es entender que en nuestra esfera racional y en nuestra esfera emocional predomina la negatividad. En nuestro cuerpo funciona un paradigma que es universal en relación a los pensamientos y a las emociones, ¿no? Y también a las sensaciones.
Este paradigma dice que todo es polar o que todo es dual, que todo tiene polaridad. Las emociones y los pensamientos no se escapan a este paradigma o a este modelo. Hay emociones positivas, emociones negativas, y hay pensamientos positivos y emociones negativas. Entonces, cuando una persona tiene predominancia de pensamientos negativos y de emociones negativas, se van a despertar circuitos negativos o circuitos no gratos, desagradables del cuerpo, ¿no? Y van a comenzar a funcionar fisiológicamente los circuitos del estrés y del sufrimiento. Entonces, eso va a lastimar nuestra vida personal. ¿Sí? La negatividad es la causa de todo, y entiéndelo así, por favor, muy sintéticamente, que lo que tú tienes que aprender es cómo controlar esa negatividad, sobre todo de tus sensaciones, de tus pensamientos y de tus emociones. Cuando tú aprendas a controlar esa negatividad, tu vida va a seguir un camino más noble, más recto, más agradable, más sano, más estable. Y nosotros vamos a explotar teoría integral de la personalidad, es decir, tú vas a explotar teoría integral de la personalidad por fases primero, ¿no? En este curso vas a aprender cómo detener tu sufrimiento personal. Esa es la primera fase, sintéticamente hablando. La segunda fase va a consistir en cómo integrar adecuadamente tus relaciones familiares. Esa parte también es muy importante. Esa parte ya no es de este curso. Esa parte o esa fase de tu entrenamiento, que también es necesario, no nada más necesario, es indispensable, porque en gran parte también de nuestros sufrimientos personales se deben a nuestros fracasos en nuestras relaciones familiares. No podemos o no sabemos llevarnos bien con la familia. Nuestros fracasos familiares se deben normalmente a que no sabemos llevarnos bien con los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo vas a aprender después, desarrollamos por instinto, por nacimiento, un egoísmo sistemático que impide que nuestras relaciones sean sanas, ¿no? Y mientras tú no entiendas cómo es que surge ese egoísmo sistemático, pues entonces es lógico que tengas problemas en las interrelaciones familiares. Lo que sucede es que a fin de cuentas, nosotros como seres humanos no sabemos dar amor de calidad, o nos cuesta mucho trabajo dar amor de calidad. Y esto sucede en forma instintiva. Entonces, esa es la segunda fase, que tú aprendas cómo dar ese amor de calidad, por qué surge ese egoísmo sistemático y qué podemos hacer para reeducar nuestra personalidad y evitar esas problemáticas. Y la tercera fase ya es una fase más elevada, es una fase que a lo mejor te puede interesar, a lo mejor no te puede interesar, dependiendo de muchos factores. La tercera fase ya consiste en llevar ese perfeccionamiento de la personalidad hasta las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque nosotros, como individuos, socialmente hablando, tenemos muchos problemas muy graves, que ponen en riesgo nuestra sobrevivencia como especie. Así que no únicamente tenemos problemas personales que nos lastiman a nosotros mismos, también tenemos problemas familiares, también tenemos problemas sociales. Los problemas sociales ya forman parte de mecanismos más sofisticados de educación, que tendrían que adoptarse en las escuelas. También interviene teoría integral de la personalidad en eso. Pero esa tercera fase ya la irás entendiendo en la medida, y tú decidirás si te integras o quieres perfeccionar tu personalidad en ese sentido o no. Pero eso ya es la última fase de la explotación de los conocimientos de teoría integral de la personalidad. Entonces, como conclusión, pues, para finalizar este video, nos vamos a ir al siguiente paso, que es: comienza a meter la información correcta a tu cerebro. Y para ello, lo primero que tendrías que hacer es conocer un poquito de las cuestiones más elementales de la anatomía cerebral
los órganos que intervienen en el proceso de generación de las emociones, los órganos que intervienen en el pensamiento, los órganos que intervienen en la atención, en el estrés, todo eso lo tienes que conocer. Y eso que es tan complicado, lo vamos a explicar de las maneras más sencillas posibles para que no te cueste trabajo entenderlo. Vámonos entonces a nuestro siguiente video, que es cómo funciona tu cerebro.